Hola compañeros y hola a todos, mi nombre es Lina, y estamos aquí frente a la institución para dar inicio a nuestra investigación y nos dirigiremos a la biblioteca. Ya estamos aquí en la biblioteca, chicas, y estos libros que vamos a utilizar para la investigación están súper pesados. Inicialmente hablaremos sobre la historia de las concepciones y definiciones de las dificultades del aprendizaje. Las primeras definiciones fueron realizadas fundamentalmente por neurólogos, no utilizaban, por tanto, el término dificultades de aprendizaje, sino que hacían referencia más bien a términos de carácter explicativo como daño cerebral, lesión cerebral o expresiones similares que aludían a la supuesta causa, y esta orgánica, del problema. Samuel Kirk, 1962, la primera definición formal de dificultades del aprendizaje. Fue la elaborada por Kirk en 1962 y propuesta como referencia en la conferencia celebrada un año después en Chicago, organizada por las asociaciones de padres de niños con distintos tipos de dificultades en el aprendizaje escolar. Esta definición muy pronto trasciende lo local y llega a influir poderosamente en la configuración del campo científico. Las otras concepciones y definiciones son las que verán a continuación. Hola, mi nombre es Astrid Carolina, y hoy les hablaré sobre la historia de las dificultades del aprendizaje que comenzó a surgir en el área de los problemas en el lenguaje adulto que pasó a los niños. Concretamente se empezó estudiando los trastornos en la lectura, por el reconocimiento de la ceguera verbal congénita, con el pionero William Pringle Morgan, que publicó el caso de un niño que a los 14 años aún no era capaz de leer. Fue el primero que reconoció en esta entidad clínica su condición biológica. Al principio se veía una cierta relación entre esta patología y una alteración en el hemisferio izquierdo, que es el responsable del lenguaje. Sin embargo, con el tiempo se cambió, siendo Orton quien propuso que la dominancia cerebral hemisférica era relevante en el aprendizaje de la lectura, y que los niños con dislexia carecían de dominancia hemisférica normal, concretamente falta de dominancia en el hemisferio izquierdo, tras observar que la mayoría de niños con este problema eran zurdos o ambidiestros. Y es que esta historia de las dificultades del aprendizaje tiene mucho más por contar. Todo esto favoreció un auge a mitad del siglo XX por el estudio de las bases biológicas de los problemas de aprendizaje. Fue Samuel Kirk quien utilizó el término problemas de aprendizaje para referirse a un retraso o trastorno en el desarrollo del habla, lenguaje, lectura, escritura o habilidades matemáticas resultantes de disfunciones cerebrales o problemas emocionales. Todo esto motivó al gobierno de EUE para favorecer una investigación sobre estos problemas y el llamado daño cerebral mínimo. Durante la década de los 60 y 70 se comenzaron a emplear los términos dislexia. McDonald Ridley en 1969,
digrafía y discalculia, y a continuación veremos un corto video que nos ayudará a saber aún más sobre este tema de dificultades del aprendizaje. Mi nombre es Audrey y este momento abarcaremos lo relacionado a las fases en donde Guederolt en el año 1974 divide la historia de las dificultades del aprendizaje en tres periodos distintos: la fase de fundación o de cimientos, entre 1800 y 1940 aproximadamente; la fase de transición, alrededor de 1940 a 1963, y la fase de integración, entre 1963 y 1980. Más tarde, Lerner en el año 1989 añade un cuarto periodo al que podríamos denominar fase contemporánea o de consolidación, desde 1980 a la actualidad.
Hola, mi nombre es Tania y buscando aún más información sobre este importante tema como son las fases, en este caso la fase de integración, y la fase contemporánea o de consolidación, la tercera fase de integración, entre 1963 y 1980, aproximadamente, comienza con la constitución formal del área de estudio de las dificultades de aprendizaje, a partir de la confluencia, de ahí el nombre de integración, de las tres tradiciones de investigación de fases anteriores, la que se ocupaba de los problemas de lenguaje oral, la relativa a las dificultades del lenguaje escrito, y la referida a los trastornos perceptivos y motores según Hammy, 1993. Este periodo se caracteriza, en Estados Unidos, por grandes aspectos el interés por llevar a cabo fundaciones de nuevas organizaciones específicas del área, así como de una legislación federal diseñada para proteger los derechos de los niños con dificultades, la presencia de nuevos grupos implicados en este área, además de médicos y psicólogos, padres, educadores, especialistas en patologías del lenguaje, investigadores, neuropsicólogos. A las tres etapas anteriores propuestas por Guiederold y Lerner se añade una cuarta, como lo es la fase contemporánea, que se extiende desde 1980 hasta la actualidad. Durante este periodo se continúa y profundiza en algunas de las aportaciones que aparecieron por primera vez en fases anteriores, tales como el mantenimiento del apoyo legislativo y papel relevante de las asociaciones en torno a las dificultades del aprendizaje y a la integración en este área de profesionales de otras disciplinas. Se orienta hacia nuevos fundamentos y explicaciones teóricas donde señalan futuras direcciones al término. Junto con estas fases se inicia la construcción de conceptos que se adecuan al momento histórico y científico. Varios de estos son los siguientes. Las DEA es un retardo, desorden o desarrollo tardío de uno o más procesos referentes a habla, lenguaje, escritura, aritmética u otras materias escolares.
Después de terminar esta maravillosa investigación sobre todo lo relacionado a las dificultades del aprendizaje, ¿qué les parece si vamos por un delicioso helado? Y espero que a ustedes los que verán este video les sea de mucha ayuda.